Si sos de Argentina, e incluso si no, seguramente alguna vez habrás escuchado hablar de Juan Domingo Perón. Pero que lo hayas escuchado nombrar no es garantía de que sepas quién realmente fue. Perón fue un político militar argentino capaz de crear un movimiento lo suficientemente trascendente para que a día de hoy, a 50 años de su último gobierno, sea todavía una figura importante en el mundo de la política y sea aún tema de debate. Perón es una gran figura que para muchos fue la salvación del país o quien se impuso ante la iglesia. Para otros es quien le dio lugar a los trabajadores y eso repercutió positiva o negativamente de acuerdo al lado en el que estuviesen. Lo cierto es que con tantas contradicciones surge la pregunta, ¿Perón fue un héroe o un dictador? Para responder esta pregunta es necesario conocer el contexto en el que Perón gobernaba y qué políticas decidió impulsar durante su segundo mandato, que es el periodo que abarcamos en este video, para que tuviese tanta oposición o tanto apoyo según el caso. A comienzos de la década de 1950, la Argentina inició una nueva etapa en su historia económica. El ritmo del crecimiento se desaceleró, la industrialización enfrentó nuevos obstáculos y el sector agrario pampeano, el motor de la economía argentina, culminó en una etapa de casi 20 años de estancamiento en medio de la crisis. A estos factores se sumaba la aceleración del ritmo de la inflación que amenazaba el nuevo patrón distributivo implementado por el peronismo. El deterioro de la situación externa a partir de 1949 y su repercusión sobre la actividad productiva condujo al gobierno peronista a introducir modificaciones en su estrategia económica mediante la aplicación del Plan de Emergencia Económica de 1952. Siguiendo el paso de su mandato, Juan Domingo Perón habría reorientado sus políticas de acuerdo a los principios de la economía clásica, favoreciendo la recuperación del agro pampeano. La crisis ha sido vista también como un momento clave en los vínculos entre Estado, los capitalistas y los trabajadores, con el agotamiento de las políticas de redistribución del ingreso desde el sector primario a favores de los asalariados y del sector manufacturero. Políticas públicas. ¿A quiénes favorecían? Aunque el contexto no era muy favorecedor, seguían vigentes las políticas públicas. Uno de los grandes ejemplos son los convenios colectivos firmados en 1954, que constituye la primera ronda de negociación colectiva en la Argentina y son, a la vez, los primeros acuerdos de esta naturaleza suscritos al amparo de la Ley 14.250, sancionada en 1953, que regula hasta hoy la negociación colectiva en nuestro país. Además, el presidente inició el segundo plan quinquenal 1953-1957 referido a la organización del pueblo, que tenía como objetivo lograr un alto nivel de vida material y espiritual para los argentinos, y encauzar la economía, cuyas prioridades fueron el desarrollo agrario, la industria pesada y las obras de infraestructura. En este plan, considera a la mujer como un agente creador fundamental de la familia. En consecuencia, el Estado pondrá especial atención en posibilitar el desarrollo de todas sus aptitudes profesionales y el ejercicio de las profesiones consecuentes. Favorecer la participación activa de la mujer en la vida social, económica y política de la nación, dentro de las organizaciones correspondientes del pueblo y del Estado, teniendo en cuenta el ejercicio de sus funciones familiares como fundamentales para el cumplimiento del objetivo relacionado con la familia. Se estipula uno de los objetivos a las trabajadoras en caso de maternidad. La Ley de Accidente de Trabajo, Ley 9.688, y la de Protección de la Maternidad, Ley 11.933, serán incorporadas al sistema de seguridad social con las modificaciones acordes con el plan. En el área de la asistencia social, la protección materno-infantil aparece tratada junto con la protección de menores, ancianos, indigentes, sordomudos y no videntes, a cargo del Estado en ausencia o impedimento moral o material de la familia. En cuanto a lo referido con la educación, el tema de la mujer aparece especialmente citado en relación con la enseñanza medio técnico profesional. En efecto, se dispone la creación de escuelas profesionales para mujeres con el fin de capacitarlas en las actividades del hogar y despertar al propio tiempo su conciencia ciudadana. Por fuera del plan, se puso también en marcha el primer gasoducto que conectó la ciudad de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires, de una longitud de 1.600 kilómetros. Fue inaugurada el 29 de diciembre de 1949, siendo el primero de su especie en Sudamérica y el más largo del mundo para ese momento.
Se construyó además sin financiamiento externo. Y en el área sindical se implementó el respeto de las garantías de libre asociación profesional, la facilitación de la acción social de los sindicatos y de los planes de turismo para todo el pueblo. Durante el segundo gobierno de Perón, el país transitó por varios cambios significativos. En el transcurso de este periodo, se pusieron en marcha diversas políticas económicas y laborales que afectaron la situación de los trabajadores. El gobierno peronista puso en marcha la nacionalización de industrias estratégicas como el petróleo y el transporte ferroviario. Esta medida dio como resultado una estabilización económica a través del establecimiento de empresas estatales que suministraron una gran cantidad de puestos de trabajo. En 1952, por medio de la industrialización petrolera, se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, como empresa estatal dedicada a la exploración, producción y distribución de petróleo. Se decretaron leyes destinadas a la mejora de las condiciones laborales, como aguinaldos, vacaciones pagas, jubilaciones, reducción de la jornada laboral, licencia por enfermedad y maternidad, subsidios familiares y seguro de desempleo. Perón se dio paso a la creación de un sistema de convenciones colectivas de trabajo que le permitía a los sindicatos negociar con los empleadores. Esto con el fin de poder mejorar las remuneraciones laborales y disminuir la desigualdad trabajadora. A través de las negociaciones entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios, los trabajadores pudieron mejorar sus condiciones de vida gracias al aumento del poder adquisitivo. Sin embargo, a medida que avanzaba el segundo gobierno de Perón, las tensiones políticas, los conflictos y la represión se volvieron más frecuentes a causa de la división política que emergió para ese entonces y que afectó la situación laboral, que veremos más adelante con la situación de los docentes y otros sectores del país que no estaban contentos con la gestión de Perón ni con sus ideales. En 1952, el gobierno lleva a cabo un programa de estabilización y el Perón que incentivaba el consumo ahora pide sencillez y moderación. Tras el fallecimiento de Eva Perón, se pone en marcha el segundo plan quinquenal, que buscaba la promoción agrícola, el autoabastecimiento de combustible, la mecanización agrícola, incentivar la investigación agropecuaria y fomentar la industria pesada. En esta etapa, el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, comienza a financiar al sector agrario pausando el proceso inflacionario. En 1953 se crea la Ley 14.222, la cual permitía a las inversiones extranjeras entrar al país. Esta ley fue mal vista ya que alteraba el artículo 40 de la Constitución Nacional, el cual decía que todos los recursos del suelo tenían que ser argentinos. Para 1954, el programa de estabilización comienza a dar sus frutos, bajando el índice de inflación de un 39% a menos de un 4%, y los salarios, luego de 2 años de estancamiento, vuelven a aumentar. Para el año 1955, la economía argentina da señales de estar volviéndose a encaminar. Hubo varios sectores que estuvieron en contra de Perón y sus medidas, como el sector oligárquico que perdía gradualmente ese estatus de superioridad simbólica con la introducción de las clases trabajadoras a ciertos derechos como por ejemplo irse de vacaciones. Por otro lado, la Iglesia Católica rompió lazos con el peronismo por varios motivos. Se suprimió la enseñanza religiosa obligatoria. En 1954 se sancionó la Ley 14.394, que es nada más ni nada menos que la ley de divorcio vincular. A su vez, se buscó separar a la Iglesia del Estado. No había manera en que el sector católico tome bien estas medidas. En el ámbito educativo, también en 1954, se promulgó el Estatuto Docente del General Perón, que fue rechazado por la comunidad docente por tener tintes partidarios. Otra de las medidas fue obligar a los maestros a afiliarse al partido peronista, y quien no lo hiciese, se lo cesanteaba, o en otros términos, se lo despedía. Pero la medida educativa más recordada fue el adoctrinamiento en el material infantil. Libros como Patria Justa, Tiempos Nuevos, Pueblo Feliz, entre otros, tenían ilustraciones y textos en donde idealizaban a Perón y a Evita como líderes o héroes del pueblo. Usaban sus nombres para que los niños aprendan a escribir y a leer, y había material de lectura obligatorio, como por ejemplo La razón de mi vida, de Eva Perón. Poco a poco, el peronismo consiguió el rechazo no solamente de los oligarcas, que fueron la oposición clásica, sino también de sectores como el religioso y el docente por estas medidas autoritarias. Ya desde 1951, los sectores cívico-militares habían estado llevando a cabo actos terroristas en contra del peronismo.
Con el país cansado del adoctrinamiento y la persecución y tras años de censura, los opositores pudieron utilizar los medios de difusión estatal el 16 de junio de 1955, cuando los comandos civiles, integrados por conservadores, radicales y socialistas, junto con la Marina de Guerra y sectores de la Iglesia Católica, intentaron un golpe de Estado que incluyó el bombardeo de Plaza de Mayo y centro de la ciudad de Buenos Aires. El conflicto dejó cientos de muertos y los peronistas se enfrentaron a la Iglesia cuando vieron que estaban involucrados en el suceso. Estos ataques continuaron hasta el 18 de junio. El 16 de septiembre, las Fuerzas Armadas derrocaron a Perón junto con el apoyo de los Estados Unidos y del Reino Unido. La CGT, sectores del peronismo e incluso sectores opositores a Perón fueron a reclamar armas para impedir la toma del poder por los militares. Pero Perón se las negó para evitar una guerra civil y se exilió temporalmente en Paraguay. Con todo esto dicho, podemos concluir que el mandato de Perón estuvo lleno de proyectos que a veces fueron autoritarios y dictatoriales. Pero también estuvo lleno de proyectos que contribuyeron positivamente a otros sectores de la población. Pero entonces, ¿Perón fue un dictador o un héroe? Perón fue y será siempre interpretado de distintas maneras según a quien le preguntes, pero los hechos hablan por sí solos. Quizás atribuirle el nombre de dictador sea demasiado o suene demasiado, pero incluso si fue electo de forma democrática, las decisiones que tomaba y la forma en la que las imponía eran definitivamente dictatoriales, ya que encarcelaba a quienes no estuviesen de acuerdo, alejándose del primer gobierno en donde la clave fue el diálogo y la negociación y ganándose así enemigos y admiradores eternos, así también como el fin de su segundo mandato.